Pasamos de la política a la pandemia. Nos acompaña hasta ahora el doctor Carlos Álvarez, coordinador de estudios para el COVID ante la OMS por Colombia, y le queremos preguntar sobre si es o no es inminente un nuevo pico de la pandemia en Colombia. Hay algunas ciudades en donde hay preocupación. En Bucaramanga se duplicaron los casos y desde Barranquilla, de hecho la Secretaría de Salud dice que en Barranquilla ya estamos en un cuarto pico, en un nuevo pico de la pandemia. Doctor Carlos Álvarez, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a toda Yolanda, a toda la mesa y a los oyentes de RCN. Doctor Álvarez, ¿es inminente o es inevitable un nuevo pico de la pandemia? Es decir, ¿esto es real y va a pasar o podemos evitarlo? Porque ya, como decíamos, hay ciudades como Barranquilla en donde la preocupación está sobre la mesa. Sí, yo creo que en este momento tenemos una tendencia de algunas ciudades, no del país, sino algunas ciudades que están empezando a aumentar el número de casos, como estás comentando Barranquilla, también en Cúcuta, vemos que hay un incremento de casos, Bucaramanga, pero no es una situación en que estemos ya en un pico, digamos, hay una tendencia. Recordemos que los modelos que predicen este tipo de situaciones plantean inicialmente a finales de octubre y luego se ha ido corriendo hacia noviembre, hacia la tercera semana de noviembre, y justamente hago este comentario porque normalmente los picos no es que no están escritos con piedra y no es que tienen que suceder, sino justamente estos modelos sirven para poder tratar de cambiar esta tendencia y poder hacer cosas para evitar que esto suceda. Entonces diríamos que tenemos unas cosas que no dependen de nosotros, sino dependen de la biología del virus, como por ejemplo que esté circulando más la cepa delta la variante delta que la MIO o las otras variantes que son menos contagiosas. Eso es un punto en contra, porque esta variante hace que una persona contagiada pueda contagiar más fácilmente. Hay unas cosas del clima que también facilitan la transmisión, y las otras dos cosas que son supremamente importantes es del número de susceptibles que haya en una ciudad o en una región o en el país, y las interacciones sociales. Estas últimas dos son las que nosotros podemos modificar, y dependiendo qué tantos susceptibles haya en la ciudad, es decir, las personas que no se han contagiado o no se han vacunado, pues probablemente hacen que esto pueda presentar un pico y la intensidad de ese pico. Y lo otro, pues que también son las interacciones sociales, que también dependen qué tanto nosotros cumplamos con estas medidas. Entonces, sí hay una posibilidad de que ocurra un pico, como se ha venido diciendo, no con fin alarmista, sino porque es real desde el punto de vista epidemiológico, pero la magnitud del pico y el momento que llegue, pues depende mucho de lo que hagamos nosotros. Claro, hay ciertas cosas en términos de comportamiento que están en nuestras manos, como el uso del tapabocas, la distancia y demás. La gente ha generado una dosis de tranquilidad por saberse vacunada. Y siempre decimos, la vacuna disminuye el riesgo, pero la posibilidad de contagio sigue existiendo. Le quiero preguntar, doctor Álvarez, ¿una persona vacunada se puede contagiar y una persona vacunada se puede complicar? Sí, es posible que una persona se pueda contagiar y complicar, pero la probabilidad o el riesgo es muchísimo más bajo que una persona que no se vacuna. Digamos que eso ya está demostrado en varios países, incluyendo el nuestro, en cuál es la diferencia entre las personas que llegan a necesitar hospitalización y complicarse, incluyendo la muerte, de los que están vacunados y los que no están vacunados. Aquí también es importante resaltar que vacunarse es tener el esquema completo, porque algunas veces hay vacunas de un solo esquema, de una sola dosis, como la vacuna de Janssen, pero las otras vacunas son de dos dosis, y en ese sentido, estar completamente vacunado es estar con las dos dosis. Mientras estoy con una sola dosis, estoy, como diría uno coloquialmente, medio vacunado, entonces mientras tanto está medio protegido, y por esto tiene que seguir cuidándose y manteniendo las medidas de autocuidado, especialmente en los espacios al interior, que es lo que hemos visto, en que algunas veces la persona no tapa bocas en los espacios del exterior, pero en los espacios poco ventilados o al interior comparte con personas con las que no convive y probablemente tiene todo el riesgo de contagiarse. Doctor Álvarez, veo muchas personas o algunas personas, dijéramos, dudando y con temores, con inquietudes frente a la vacunación de sus hijos pequeños, ahora que está habilitada esa posibilidad desde pequeñitos a los niños vacunarlos. ¿Qué les diría usted a los padres de familia que lo están oyendo a esta hora y que de pronto tienen esas dudas? Sí, yo creo que es válido siempre la preocupación cuando uno tiene niños pequeños. Tengo hijos y adicionalmente siempre uno pues siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y yo en este sentido mi mensaje es de tranquilidad, porque definitivamente en este momento tenemos la evidencia en que las vacunas son seguras y además son efectivas. Y en ese sentido pues claramente los datos que
se tienen de las vacunas que están en este momento en Colombia, pues muestran esa ventaja que es tener a los niños vacunados y protegidos, porque recordemos que cuando vacunamos a los niños y a los adultos, estamos vacunándonos nosotros para protegernos, protegemos a los que están alrededor de nosotros, y en ese sentido también va a proteger los niños que conviven con adultos y que tienen más riesgo, porque hay que decirlo también, eso no ha cambiado, en que los adultos tienen más riesgo que los niños, pero los niños sí pueden transmitirle a los adultos, y esto también puede generar una situación particular en una familia. Doctor Álvarez, ¿los profesionales de la salud requieren esa tercera dosis? Yo creo que es un punto que está en discusión en este momento, es un tema en el cual diríamos que lo que sabemos hasta este momento es que las vacunas protegen, no son 100% como lo decía hace un rato Yolanda, algunas van a ser de 80 o 90 o 75%, hay un porcentaje de personas que siguen siendo susceptibles y probablemente con el tiempo puede haber una disminución de esa protección, eso desafortunadamente lo estamos viendo, pero esa disminución no significa que la vacunación o el efecto de la vacuna se pierda, puede haber una disminución. Es probable que algunas personas que pueden tener un mayor contacto puedan tener un riesgo, pero también depende la edad y otras condiciones que hacen, no solamente la profesión. Creo que es un tema en el cual en este momento hay diferencias de posiciones incluso entre los países. Hay algunos países que ya toman la decisión de vacunar a todos los trabajadores de la salud, algunos solamente con algunas edades, y eso es uno de los puntos que se sigue trabajando en Colombia de la parte científica, de ir tomando decisiones basado en la información que se va publicando y va saliendo. Doctor Álvarez, una curiosidad. Como los niños están acostumbrados a los tipos de vacunas, como la de Sinovac, que es que le meten a uno el virus, ¿para los niños es recomendable cualquier tipo de vacuna o porque son organismos en desarrollo mejor como apuntar a lo que es más seguro, que es las tradicionales? Yo diría que acá hay un punto importante, es que ya hay soportes científicos en 2 o 3 vacunas que ya han hecho los estudios y que siguen haciéndolos, en el caso de las vacunas de ARN, en el caso de las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna para algunos grupos de edad, en los cuales ya hay datos robustos sobre la eficacia y la seguridad de ellas, y en el caso de las vacunas de virus inactivados, como específicamente en Colombia la de la marca Sinovac, también hay datos fuertes en estudios que se han hecho desde los 3 años de edad, y en ese sentido también por eso se pueden recomendar. Y son vacunas que han mostrado sobre todo la seguridad, que es lo que a veces uno de papá le preocupa, pero también que son efectivas, que ese es otro punto importante para tener en cuenta. Doctor Álvarez, ¿estamos cerca de poder levantar las restricciones de aforo que, por ejemplo, aún hoy en día se aplican en muchos establecimientos públicos y en particular en los establecimientos educativos? Depende de nosotros. Yo creo que la manera de poder hacer estas levantamiento de restricciones depende de que hayan pocos susceptibles, y esto lo da la vacunación. Entonces yo creo que a medida que vayamos avanzando en el número de personas vacunadas, o que en algunos espacios todos los que lleguen a un sitio estén vacunados, pues se minimiza el riesgo de poder contagiarse. Nunca es cero, en biología no se puede hablar de cero, pero sí rápidamente el riesgo es mucho menor, y en ese sentido pues las condiciones deben cambiar, incluyendo los mismos aforos. Doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y a seguirnos cuidando. Con mucho gusto, Yolanda, y de verdad el mensaje es que todavía, a pesar de que ya lo ha hecho mucha gente, todavía hay personas que no se han vacunado, y es un llamado en que lo hagamos para evitar que haya un cuarto pico, y que si ocurre, ese pico sea de una alta intensidad, porque definitivamente sigue el virus circulando entre nosotros. No es menor que todavía diariamente mueran 30, 40 personas por COVID. Claro, es que la cifra de muertos sigue siendo alta, entre 30 y 40 personas todos los días, y personas que están ingresando a la UCI, y personas que se están contagiando. El doctor Carlos Álvarez, coordinador de estudios para el COVID ante la OMS por Colombia, dice: hay cosas que están en nuestras manos, y seguirnos cuidando está en nuestras manos. La alerta por la posibilidad de un nuevo pico está latente, no en todo el país, pero ya hay algunas ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga que generan preocupación. Profe Restrepo. Tengo un buen dato que creo que es bastante esperanzador, Yolanda, y es que con las casi 1,5 millones de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca que llegaron antier a Colombia, se alcanzó un total de vacunas disponibles
que es suficiente para alcanzar el 70% de la población vacunada a fin de año. Es decir, en este momento en Colombia ya hay vacunas sin aplicar disponibles para cumplir con la meta de vacunación que se ha fijado por allá en el mes de febrero el gobierno nacional de el 70% de la población, digamos en ese momento de mayor de 12 años, de aquí a final del año. Vacunas hay, pero ahí no hay problemas en la logística. Lo digo por la experiencia que he tenido en los últimos días, que la gente no parece estar bien informada, digamos, los que ponen las vacunas, los que tramitan eso en los centros comerciales. Y por ejemplo, me tocó un caso de un señor colombiano que no lo quisieron vacunar porque el carnet que tenía de las dos anteriores vacunaciones, un señor mayor de 70 años, era un carnet chileno. Otras personas en la fila decían, es que por eso es que la gente no viene, porque viene uno y pierde el tiempo, porque lo pasan a uno de un lado para otro, porque le dicen que no sé qué. Entonces no sé si hay vacunas, pero hay unas fallas en la logística y hay unas dificultades que hacen que la gente diga, ay no, yo no voy para que me devuelvan, hacer una cola y me devuelvan. Yo creo que es una logística bien compleja, María Elvira, porque fíjese que, por ejemplo, en los últimos días se invitó masivamente a que se invitó a que se vacunaran los menores de edad y eso congestionó el sistema de vacunación que había en, por ejemplo, centros comerciales aquí en Bogotá. Suficiente. Pues es que es difícil de administrar. Por ejemplo, el domingo hubo un pico de vacunación de 430,000 personas vacunadas en el país, en todo el país, que eso es un nivel que es el doble de lo que se vacunaba diariamente las últimas semanas. Es muy difícil administrar eso y creo que también es muy difícil administrar las citas para 430,000 personas. Yo lo que diría es que es difícil vacunar, claro, es difícil vacunar, no es tan fácil, pero estamos logrando unos niveles de vacunación enormes. El fin de semana hubo en promedio 354,000 dosis cada uno de los 3 días de puente. Eso es muchísimo y es un síntoma de éxito. Claro, los días libres que se aprovechan el fin de semana. Bueno, hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que vacunarse y hay que, obviamente, día por día mejorar la logística, porque es demasiada gente. Pero vacunas hay disponibles, es la buena noticia, porque recordemos que hace un par de meses teníamos dificultades porque la gente iba y no hay vacunas. En este momento hay. Lo importante es que la gente pueda acudir y a cuidarnos, a mantener el tapabocas, a mantener la distancia, el aire en los sitios cerrados, tratar de mantener unas medidas mínimas de seguridad, a ver si evitamos ese nuevo pico que ya está golpeando en algunas ciudades. Son las 7 de la mañana, 35 minutos.